Buenos días, alumnos y alumnas. Sean bienvenidos a la primera clase del módulo 2, eje temático número 1 de la materia Seguridad e Higiene de los Alimentos. En este módulo vamos a aprender qué son y cuáles son los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. Vamos a conocer las buenas prácticas de manufactura, las 5 claves de la inocuidad de los alimentos y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, más conocidos como POES. Sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria son los procesos y procedimientos que las empresas, establecimientos o negocios establecen para prevenir la contaminación de los alimentos o productos alimenticios. Son esenciales para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y garantizar los productos más seguros posibles. Dentro de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria encontramos a las buenas prácticas de manufactura conocidas como BPM. Las BPM son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Sus ejes principales son la higiene del personal y de las instalaciones y la forma de manipulación de los alimentos. Como dijimos anteriormente, uno de los principales ejes de las buenas prácticas de manufactura es la higiene del personal. El manipulador de alimentos debe ser consciente de que será el principal responsable de las enfermedades de transmisión alimentaria si no sigue las buenas prácticas higiénicas. Por este motivo debe cumplir con las siguientes exigencias. Tener un buen estado de salud. En caso de enfermedad, se debe comunicar al responsable y, de ser posible, no ejercer tareas que impliquen manipulación de alimentos. Tener buenos hábitos higiénicos. El manipulador de alimentos deberá darse una ducha diaria antes de ir a trabajar. Cuidado de manos. Lavarlas frecuentemente antes, durante y después de la manipulación de los alimentos. Mantener las uñas cortas y sin esmalte. Contar con una vestimenta de trabajo adecuada. La vestimenta de trabajo debe ser de colores claros, estar limpia y de uso exclusivo dentro del lugar de trabajo. En caso de heridas, cubrir la zona con apósito coloreado e impermeable. Asimismo, el manipulador de alimentos no deberá llevar joyas como relojes, anillos, aros y pulseras a la hora de manipular los alimentos. Tampoco podrá fumar, comer, estornudar o tomar mate. También es muy importante la higiene ambiental y de las instalaciones. En el lugar de trabajo debe haber siempre orden y limpieza de todas las superficies, elementos y utensilios que se utilicen en el proceso de elaboración de los alimentos. Se deben eliminar todo tipo de restos de alimentos y residuos para no atraer insectos ni roedores y evitar el polvo durante el barrido. El establecimiento debe contar con agua potable, fría y caliente. Sus paredes, pisos y techos deben ser de colores claros y estar constituido por materiales resistentes, impermeables, lisos y de fácil limpieza. Debe contar con una buena iluminación y ventilación, sin corrientes de aire desde zonas sucias y con campana de extracción con buen tiraje. Debe haber una correcta sectorización del establecimiento y el mismo debe contar
con un lugar exclusivo para el almacenamiento de elementos de limpieza que esté completamente separado de los alimentos. Todas las puertas y ventanas deben contar con mosquiteros y los recipientes para residuos con tapa, de ser posible a pedal, y estar ubicados lejos de los alimentos. Asimismo, queda prohibido el ingreso de animales al establecimiento. Manejo higiénico de equipos e instalaciones. Este proceso es fundamental para asegurar que nuestros materiales y lugar de trabajo no sean una fuente de contaminación para los alimentos. Existen pasos a seguir para lograr un correcto lavado de utensilios, equipos e instalaciones. Paso 1. Raspado. Se deberán raspar todos los residuos sólidos. Paso 2. Lavado. Lavar con agua y detergente. Paso 3. Enjuague. Enjuagar con agua potable y nunca reutilizar el agua usada. Paso 4. Desinfección. Desinfectar sumergiendo en agua caliente a más de 80 grados centígrados por 1 minuto. O desinfectar sumergiendo en agua con lavandina por 5 minutos. En el caso de elegir esta segunda opción, se deberá realizar una dilución de una cucharada sopera, es decir, 15 centímetros cúbicos de lavandina en 5 litros de agua. Quinto paso. Secado. Se deberá secar al aire libre. Se prefiere no utilizar trapos. En cuanto a la disposición de la basura, hay pautas a seguir. La misma debe estar lejos de las áreas de elaboración de alimentos. No dejar que se acumule, desecharla con frecuencia. Se debe mantener los tachos bien tapados. Usar bolsas de plástico impermeable y resistente. Lavar los tachos con frecuencia y lavarse bien las manos después de tocar la basura. El segundo eje de las buenas prácticas de manufactura es la manipulación adecuada de los alimentos. Para esto es muy importante conocer las 5 claves de la inocuidad. Primera clave: mantenga la limpieza y la higiene. Lávese las manos antes de preparar alimentos y las veces que sea necesario durante la preparación. Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos usados en la preparación de los alimentos. Mantenga su higiene personal y la del establecimiento. Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros animales. Lavado de manos. El correcto lavado de manos requiere de agua y jabón. Las manos húmedas se deben cubrir con jabón y frotar toda la superficie, incluidas las palmas, el dorso, las muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas. Frote los pulgares enérgicamente. Este proceso debe durar al menos 20 segundos. Luego se debe enjuagar bien con agua segura y secarlas con toallas descartables. Las manos deben lavarse antes de comer, tocar alimentos y cocinar. Y después de ir al baño, manipular alimentos crudos como carne, pescado, pollo y huevo, jugar en el parque y tocar las mascotas, sonarse la nariz, estornudar o toser. Clave número 2. Use agua y alimentos seguros. Use agua de red o asegúrese de potabilizarla antes de su consumo. Todos los alimentos que se consuman deben provenir de fuentes confiables. Seleccione alimentos
sanos y frescos. Prefiera alimentos ya procesados como la leche pasteurizada. Lave las frutas y verduras minuciosamente, especialmente si se consumen crudas. No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento. Siempre se deben seleccionar los alimentos que va a utilizar para elaborar y consumir cuidadosamente. Aplicar algunas medidas simples como lavar y pelar disminuye el riesgo de contaminación de los alimentos. Tercera clave: separe los alimentos crudos de los cocidos. Separe siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir. Use equipo y utensilios diferentes como cuchillos o tablas de cortar para manipular carnes y otros alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos o listos para consumir. De esta manera se evitará la contaminación cruzada. Los alimentos crudos pueden estar contaminados con bacterias y trasladarse a los alimentos cocidos o listos para consumir. Clave número 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. No deje alimentos cocidos ni perecederos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados que no se van a consumir en el momento, a menos de 5 grados centígrados. No guarde las comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la heladera. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. La refrigeración adecuada, por debajo de 5 grados centígrados, retrasa el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. A más de 70 grados centígrados de cocción se garantiza un alimento inocuo y sano. A una temperatura de entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados se denomina zona de peligro. A estas temperaturas, un alimento tiene mayor riesgo de contaminación. Clave número 5. Cocine completamente los alimentos. Cocine completamente los alimentos, especialmente carnes, pollos, huevos y pescados. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzaron 70 grados centígrados. Recaliente completamente la comida cocinada. Se recomienda el uso de termómetros. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento POES. Los POES son aquellas prácticas escritas que describen todos los procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan periódicamente antes y durante las operaciones en los establecimientos elaboradores de alimentos. Involucran una infinidad de prácticas esenciales tales como la limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos, la higiene del personal y el manejo integrado de plagas, entre otras. Junto con las buenas prácticas de manufactura, establecen las bases fundamentales para asegurar la inocuidad de los alimentos. Los POES son procedimientos escritos que deben detallar qué se va a realizar, cómo se va a realizar, quién o quiénes lo van a realizar y registrar lo realizado. Los POES deben abarcar todas las tareas relacionadas con la limpieza y desinfección en todas las etapas. Preoperacionales, es decir, antes de comenzar a elaborar y manipular alimentos, como limpieza de superficies, utensilios y equipos. Operacionales, es decir, durante el proceso, como higiene, lavado de manos, equipos y utensilios durante su uso. Postoperacionales,
es decir, después de haber finalizado el trabajo del día, como la limpieza y desinfección más profunda. Limpieza. Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible y parte de la no visible. Consiste en eliminar todos los residuos visibles mediante agua caliente, detergentes y utensilios que nos ayudarán a quitar esa suciedad, como trapos, cepillos y esponjas. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes. Tengamos en cuenta que la limpieza, si bien no mata microorganismos, expulsa mecánicamente una alta proporción de los mismos. ¿Cuándo realizar la limpieza? Durante la elaboración se puede mantener la higiene, pero nunca se efectuará la limpieza general. La limpieza general se realizará una vez finalizada la tarea del día. La limpieza de instalaciones, equipos y utensilios se realiza previamente a la desinfección. Desinfección. Implica, luego de la limpieza, eliminar o disminuir los microorganismos hasta límites que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos. La desinfección tiene como objeto reducir el número de microorganismos. Puede hacerse por medio de agentes químicos, como los desinfectantes, o por medio de agentes físicos, como el calor a más de 80 grados centígrados. Los métodos químicos consisten en la utilización de sustancias químicas denominadas desinfectantes. El más utilizado es el agua lavandina. Es importante recordar que nunca se debe mezclar la lavandina con detergentes. Tengamos en cuenta que el desinfectante debe aplicarse a una superficie limpia. La suciedad constituye una barrera que impide el contacto, protegiendo a los microorganismos de la acción del desinfectante. Regla básica de la limpieza y desinfección. No debe desinfectarse nada que previamente no se haya limpiado. En síntesis, los 6 pasos básicos de la limpieza y desinfección son: prelimpieza. Es la eliminación grosera de la suciedad por medios mecánicos, como barrido, raspado, cepillado, aspirado. Limpieza principal. Consiste en quitar la grasa por medio de un detergente. Enjuague. Es la eliminación de la suciedad y el detergente usado en la fase anterior. Desinfección. Es la destrucción de las bacterias mediante el empleo de un desinfectante. Enjuague final. Para eliminar los restos del desinfectante. Y secado. Es preferible el secado al aire que el uso del repasador. No olvide que todos los elementos en contacto con alimentos, como ser trapos, rejillas, esponja, cepillos, así como los equipos de cocina, también deben ser lavados, desinfectados y dejados a secar tras su uso. Cada establecimiento debe tener su propio manual de POEs y cronograma. No hay un modelo único ni listo para usar, sino que cada establecimiento debe tener el suyo adaptado en relación a su estructura, instalaciones, equipos, procesos y operaciones que se llevan a cabo. De esta manera damos por finalizada la clase número 1 del módulo número 2, eje temático número 1. La próxima clase continuaremos con el eje temático número 2 y trataremos temas como el manejo integral de plagas y el análisis de peligros y puntos críticos de control. Gracias por su atención y hasta la próxima clase.